Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy día vengo a hablarles de un tema bastante complicado que es el de las adicciones y la depresión. Tengo que hacer el disclaimer de que yo no soy psicólogo ni psiquiatra. Siempre estoy hablando sobre mis experiencias. Y quiero contarles sobre este tema porque sí he tenido problemas de adicciones. No a un nivel extremo, pero sí he tenido ciertos problemas y cuando uno está deprimido tiende a buscar vías de escapes, que son las que les voy a contar a continuación. La más común vía de escape que uno tiene cuando tiene depresión es, como todos se imaginarán, el alcohol. El alcohol es una de las principales vías de escape que tiene un depresivo, porque tiene un efecto antidepresivo en digamos que un pequeño momento mientras se está consumiendo, ya que el alcohol libera dopamina, endorfina, hasta sentir mejor, pero realmente dura muy poco y a las pocas horas o al día siguiente te sientes igual o peor de lo que te sentías antes. Así que no es un remedio. Yo no llegué a tener una adicción realmente al alcohol, pero hubo épocas en que sí, cada vez que me sentía mal, tomaba. Entonces me la pasaba tomando regular, me refiero a hace muchos años, pero sí recurría al alcohol como una de esas vías de escape para no sentirme mal. Y como les digo, funcionaba mientras lo tomaba, pero corría el riesgo de volverme alcohólico, que gracias al cielo no llegué a ese punto. No llegué a ese punto porque me di cuenta cuál era el motivo del que yo estaba tomando tan seguido, y era el motivo de escapar de la situación. Y eso es lo más común cuando uno puede llegar a volverse alcohólico, porque cada vez que te sientes mal, te tomas un trago, te tomas un trago, te tomas un trago, y así te lo puedes pasar mucho tiempo, y llega un momento que la misma dosis de alcohol ya no te sirve. Ya no te sirve un vasito, tienes que tomarte dos, después tres, después cuatro, y ahí acabas siendo alcohólico. La medida que tomé es solamente salir a tomar con mis amigos en el momento en que yo me sentía bien. No estoy recomendando tomar, pero si es que van a tomar, de ninguna manera tomar cuando uno se siente deprimido, porque te puede hacer sentir bien en el momento, pero después va a ser mucho peor, porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, al momento te sientes bien, pero después no. Así que lo que yo aconsejo, por mi experiencia personal, y que me ha funcionado, es que si voy a una reunión, primero tengo que tener ganas de ir a esa reunión. Si yo me siento deprimido y me obligo a ir a una reunión y tomo, voy a acabar muy mal, deprimido y mal. Si tengo ganas de ir a esa reunión y me siento bien, puedo tomar sin ningún problema. Si estoy obligado a ir a esa reunión, lo mejor es que vaya y no consuma alcohol. Eso es mi consejo, porque si consumes, acabas mucho más deprimido. Especialmente si estás tomando medicación. No puedes mezclar medicación con alcohol. Eso es algo muy importante. Si alguno de ustedes está tomando medicación, no puedes tomar alcohol, y mejor si lo tomas en dosis muy pequeñas, con mucho cuidado, y siempre consultándolo con su psicólogo o su psiquiatra. Otra de las adicciones que tuve, que sí, esta sí fue más grave, fue hacia los casinos, los juegos de azar, que entré de a poquito. Esta es mi hipótesis. Yo creo que los casinos sí atraen a gente que es depresiva y que tiene fobia social. Ya hablé en otro eh, capítulo de la fobia social, que la ventaja que tiene el casino, ventaja entre comillas, es que uno está frente a una máquina y la máquina te da recompensas y siempre estás con la adrenalina y también te libera dopamina, lo cual también te produce adicción. Y sí, yo llegué a perder bastante dinero en el casino, causándome problemas personales y también familiares. No llegué al punto de sacar dinero a nadie ni cosas así, pero sí a tener deudas. Y lo solucioné porque acá hay una ley que es muy buena, que se prohíbe el ingreso a los casinos. Y yo mismo me inscribí para yo definitivamente no ir. No porque no pudiera hacerlo por mi cuenta, pero digamos que eso era un incentivo como para decir no voy a entrar de nuevo a un casino. Y es muy peligroso. Yo ahí sí aconsejaría a la gente a definitivamente nunca ir a un casino si es depresivo o tiene tendencias depresivas, porque es muy fácil aislarse y quedarse pegado frente a una máquina horas de horas, especialmente si te sirven bebidas alcohólicas, que solía ser el caso. No sé si ahora es así, pero antiguamente solía ser el caso.
y estar tomando, jugando, tomando, jugando, y llegaba un momento en que pierdes la noción, pierdes todo el dinero y al día siguiente te sientes fatal, porque obviamente sientes que has perdido tu dignidad, ¿no? No tienes ningún control sobre lo que has hecho. Así que definitivamente aconsejo que si tienes algún grado de depresión, no vayas a un casino, nunca. Bueno, y la tercera adicción que ha sido la más duradera en mi vida ha sido la del tabaco, el cigarrillo. Ya comenté en un video anterior que la depresión y la ansiedad están ligadas y el cigarrillo te quita la ansiedad y te la quita por el momento. Es una droga extremadamente adictiva. El tabaco en general te quita la ansiedad por un lapso de tiempo muy corto. Es un lapso de aproximadamente 20 minutos. Entonces llegas a fumar cada 20 minutos un cigarro. También comencé muy poco a poco y cada vez, obviamente, como toda droga, necesitas aumentar más. Logré controlarlo hace más o menos un par de años, gracias por un producto que todavía no está, oficialmente se utiliza para dejar de fumar, que son los vapeadores, ¿no? Pero que obviamente los estudios dicen de que es muchísimo menos dañino y que te dan un poquito de nicotina y tú la vas bajando. Yo ya estoy básicamente en cero de nicotina y ya es más por una manía el que lo uso, ¿no? Nadie me está pagando para decir esto, simplemente que me ha servido para dejar. Yo ya había intentado dejar de fumar muchísimas veces. Yo tengo 47 años, empecé a fumar desde los 18. Ya tengo, creo, año y medio o 2 que he dejado gracias a esto. No, año y medio nada más que he dejado. Y me va muy bien. Si tienes ansiedad y te ofrecen un cigarrillo, no, de ninguna manera. Respeto la libertad de la gente a consumir personalmente, cualquier droga. Siempre que seas mayor de edad, para mí está bien que tú consumas cualquier droga. Pero mi consejo, si tú eres depresivo y tienes ansiedad y fumas, trates de dejarlo como sea, porque obviamente es dañino para tu salud. Eso sí, no hay ninguna duda. Es extremadamente dañino para la salud y para los que están alrededor tuyo. En mi caso, la única forma para mí de dejar de fumar fue el vapear. Hay otros métodos, hay los parches de nicotina, los chicles de nicotina, algunos medicamentos antidepresivos o la fuerza de voluntad, que es muy difícil, extremadamente difícil porque es sumamente adictivo. No aconsejo a nadie que tenga ansiedad que fume. Lo mejor es que lo dejen lo más pronto posible y aprendan a manejar esa sensación de ansiedad. Eso lo tienen que hacer a través de un psicólogo o un psiquiatra, o, como le digo, si no tienen esa posibilidad económica, buscar información por internet y tratar de salir de eso, porque es dañino para ti, aparte que te sientes mal ante la sociedad, porque está ahora muy mal visto el que alguien fume. Entonces eso va a agravar tu depresión, lo cual te va a causar más ansiedad, y más ansiedad te va a causar fumar más. De ahí, otras drogas, no, he probado algunas veces la marihuana, no me gusta. Sé que hay estudios que dicen que ayuda contra el dolor, la depresión, francamente a mí no. Respeto la libertad de la gente de consumirlo, no me parece mal, especialmente si no tienes ningún trastorno depresivo y nada de eso y eres mayor de edad. Para mí, en tu casa, debería ser legal hacer lo que tú quieres. Pero a mí personalmente, como soy una persona propensa a tener adicciones, prefiero no consumir nada, no probar ninguna droga nueva ni nada extraño. Bueno, y eso es básicamente todo lo que quería contarles el día de hoy. Espero que les haya parecido interesante estos consejos que les doy y mi testimonio. Y si les gusta, no se olviden de poner una manita arriba, suscribirse y si pueden compartir. Nos vemos en el siguiente video. Chao.